Hola, mi nombre es Andrés Bruno Sarabia y esta es una clase sobre Internet de las Cosas con ESP32. En esta clase vamos a aprender a utilizar el conversor analógico digital para poder medir la temperatura. Para esto vamos a utilizar una de las distintas tecnologías que hay. Vamos en este caso a usar un termistor. Un termistor básicamente es un dispositivo en el cual la resistencia que éste presenta varía con la temperatura. Podemos emplear justamente esa variación de la resistencia para realizar una medición, por ejemplo, de la temperatura ambiente. Los termistores generalmente están formados por un semiconductor. Este semiconductor puede ser óxido férrico, puede ser óxido de níquel o inclusive puede ser óxido de cobalto. Al aumentar la temperatura en los semiconductores, aumenta la cantidad de portadores libres porque se rompen más enlaces covalentes y esto aumenta la cantidad de portadores y por lo tanto la conductividad del material. La industria fabrica dos tipos de termistores. Así vamos a encontrar los NTC o termistores de coeficiente negativo de temperatura, en los cuales al aumentar la temperatura la resistencia disminuye. Este tipo de componente lo usamos fundamentalmente como sensor de temperatura. Y luego tenemos los PTC o termistores de coeficiente positivo, en los cuales al aumentar la temperatura la resistencia del componente aumenta. Los termistores son dispositivos que son muy rígidos, son dispositivos de muy bajo costo, son muy pequeños y son muy precisos para medir la temperatura y rápidos frente a otros sensores. Además, este tipo de componente, debido a su baja resistencia interna, generalmente son dispositivos poco sensibles al nivel de ruido. Aquí podemos ver varios modelos diferentes de termistores del tipo, todos estos son NTC. Antiguamente se los marcaba de esta forma. Algunos fabricantes lo usan así, donde codifican el valor de la resistencia que presenta el termistor a partir de un código de colores, donde se utiliza la misma codificación que en el caso de los resistores fijos. También se utiliza el código numérico, como vemos en este caso o en este. Las cápsulas pueden cambiar y los números que vemos allí lo que indican es el valor de resistencia. En este caso tenemos un termistor de 10.000 ohm. Esa resistencia que viene marcada sobre el componente, ya sea a partir de un código de bandas o de un número, me está indicando básicamente el valor, ¿sí?, de resistencia que presenta el componente a temperatura ambiente. La temperatura ambiente que se usa para los termistores generalmente es de unos 25 grados.
En algunos casos los termistores pueden venir también así como forma de diodos, ¿sí? Utilizando la cápsula de O35, y en otros casos se los utiliza de esta forma cuando el termistor debe ir sujetado, por ejemplo, a un disipador. Bueno, en la siguiente filmina podemos ver cómo funciona un termistor. Aquí vemos una gráfica que nos relaciona la temperatura respecto de la resistencia que presenta el termistor. Esta resistencia en este caso está expresada en K. Esta es una gráfica de comportamiento, una curva de transferencia de un resistor del tipo MF52 que es de 10K. Los resistores, cuando se compran estos termistores, vienen con distintas resistencias, ¿sí? A 25 grados. Así tenemos resistores de 1K, termistores por ejemplo de 5K, termistores de 10K, termistores de 2K2. Es bastante amplio el rango que se consigue en mercado. La problemática que presentan los termistores es que la variación de la resistencia no es lineal. Fíjense que en la curva característica que estamos mostrando, ¿sí?, esta variación de la resistencia no es lineal. Y como consecuencia de eso, para poder linealizar la curva del termistor, se utilizan típicamente dos técnicas. Una de las técnicas es trabajar con una conversión por tabla de constantes, donde generalmente el termistor, para poder ser utilizado como sensor de temperatura, lo conectamos en serie con un resistor que auspicia de fuente de corriente, y entonces la tensión que cae sobre el termistor la utilizamos como puntero para obtener de una tabla el valor de temperatura. El otro método es el método de linealización por polinomio de Steinhart. Steinhart es un polinomio de tercer orden. Observen que está elevado al cubo y que justamente tiene tres monomios. En el primer monomio podemos observar una constante denominada A. En el segundo monomio tenemos la constante de B con el logaritmo del valor de la resistencia que presentaría el termistor. Y en el tercer monomio podemos ver la constante C multiplicando el logaritmo, ¿sí?, de el valor de resistencia elevado al cubo. Como a través del termistor circula una corriente denominada corriente de caldeo y que es consecuencia de el divisor de tensión en el cual se encuentra el termistor, esa corriente de caldeo genera un efecto de autocalentamiento que introduce por ende un error en la medición del termistor. Por lo tanto, cuando queremos hacer indicaciones muy precisas de la temperatura, es decir, poder tener un instrumento de alta precisión, generalmente lo que se tiene que hacer es la compensación del autocalentamiento. Y para hacer la compensación del autocalentamiento, lo que hacemos es restarle al valor de temperatura que presenta el termistor
el valor justamente de temperatura ocasionada por el autocalentamiento. Para esto elevamos al cuadrado la tensión que alimenta al termistor y la dividimos por la constante K multiplicada por R. Cuando se emplean estas ecuaciones, esto es el polinomio más la compensación, entonces podemos obtener en ese modelo matemático un error inferior a 0,005 grados para todo el rango de medición del termistor, que generalmente va de menos 30 grados a 110. Para poder obtener las tres constantes A, B y C, se utiliza un calculador. Este calculador que tenemos en la presentación es uno de los tantos calculadores que ofrecen los fabricantes de termistores. En este caso cargamos aquí los valores de resistencia que presenta el termistor a las distintas temperaturas. Supongamos que mi termistor va a trabajar hasta una temperatura de unos 50 grados máximo, y entonces en este caso elegimos un punto en 5 grados, la resistencia a 25 grados y un punto extremo a 45 grados. Y entonces cargamos aquí los valores de resistencia que se obtienen directamente del datasheet, ¿sí?, del termistor. Una vez que se hace esto, directamente el calculador nos va a entregar los tres coeficientes más el valor beta del termistor. Esto luego lo cargamos entonces en el polinomio y mediante el código entonces podemos saber la temperatura exterior. Para conectar el termistor armamos un divisor de tensión en nuestro circuito donde conectamos al ADC un divisor formado con un resistor de 15K conectado a 3,3 volt y el termistor hacia masa, y hemos usado en este caso un termistor de la marca TTC de 2K2. Vamos en este caso a ver nuestro código en Arduino. Lo primero que tienen que saber es que tenemos que incorporar dentro de nuestro código la función mat.h. A partir de esta función, esta librería, me van a venir todas las funciones matemáticas dentro de ella y vamos a definir en el código una constante que vamos a llamar RC, que es justamente el resistor que está en serie con el termistor, que en este caso nosotros hemos colocado 15.000 ohm. Definimos la tensión de alimentación de 3,3 volt e indicamos por dónde va a ingresar la medición del termistor, es decir, la tensión que estaría cayendo en el termistor. En este caso estamos usando el pin 32 de mi placa de control, ¿no? Y entonces aquí cargamos las tres constantes. Las constantes las hemos obtenido directamente del calculador. Aquí podemos ver el calculador,
donde nosotros cargamos aquí el valor de la resistencia que presenta a 5 grados y el valor de la resistencia que presenta a 45 grados, lo cual hemos obtenido de la gráfica que nos entrega el fabricante. En este caso, como el termistor de 2200 ohm no está en la tabla, interpolamos los valores a partir de los valores que existen para el más cercano, que es de 2000 ohm. Esto sale por interpolación, ¿sí?, aproximada, y entonces esos valores los cargamos en el código. Esta es la constante del factor de disipación que también obtenemos de el datasheet. Nos da una constante de disipación de 9 y acá en el setup configuramos la WART a una velocidad de comunicación de 9600 bits por segundo. El código, como vamos a ver, es bastante sencillo. En este caso, bueno, declaramos una variable que la llamamos raw porque es la que va a obtener el valor crudo, ¿sí? Aquí obtenemos básicamente la tensión que cae en crudo, ¿no es cierto?, en el termistor, y aquí lo convertimos a voltaje, es decir, ese valor crudo que leemos del termistor lo convertimos aquí en tensión, porque recordemos que el termistor forma parte de un divisor resistivo. Y entonces, despejando de la ecuación del divisor resistivo, nosotros podemos obtener el valor de resistencia que presenta el termistor. A partir de allí, entonces, calculamos el logaritmo, donde pusimos acá, bueno, básicamente el logaritmo de R. Fíjense que esta función logarítmica se obtiene directamente del la librería mat.h, por eso tenemos que incluirla. Y entonces aquí calculamos la resistencia del termistor, aplicando justamente el polinomio de Neidhardt, donde, bueno, hacemos el logaritmo de R al cubo, a eso lo multiplicamos por C y le sumamos el valor de B por el logaritmo de R a la primera, más el valor de la constante A. De allí hacemos la inversa y con eso obtenemos la resistencia del termistor. El siguiente paso va a ser convertir esa resistencia del termistor en un valor equivalente de temperatura. Para ello, lo que hacemos es convertir esa resistencia a grados Kelvin. Y entonces lo que hacemos es elevar al cuadrado la tensión que tiene el termistor, y a eso lo vamos a multiplicar por el coeficiente K, que recordemos era básicamente los miliwatts por grado centígrado. Lo multiplicamos por el valor de resistencia que habíamos calculado, y eso lo multiplicamos por 1000 porque justamente está expresado esto en miliwatts, y allí obtenemos los grados Kelvin. Para convertir esto luego a Celsius, recordemos que hay un desfasaje de 273 grados, entonces a los grados Kelvin le restamos menos 273.15 y obtenemos los grados centígrados, que luego los imprimimos por la interfaz de comunicación serie,
usando el serial print. Acá imprimimos la leyenda y luego imprimimos el valor de la variable y a continuación le agregamos el simbolito de centígrados y un new line para que me vaya colocando un valor debajo del otro. Entre medición y medición esperamos 250 milisegundos. Esto lo vamos a ver entonces con el monitor serie. Y bueno, aquí lo tenemos, ¿sí? Este es el valor de temperatura que estamos midiendo en este momento. Bueno, les agradecemos por haber participado de esta clase. Esperamos que les haya servido de utilidad y esperamos que nos encontremos, Dios mediante, en una próxima clase de nuestro curso de Internet de las Cosas con ESP32. Muchísimas gracias.